Cordial saludo. A continuación se les estará enseñando aspectos relacionados con las categorías lógicas en cuanto a las acciones constitucionales que están dentro del derecho constitucional colombiano. Dentro de estas acciones constitucionales se estará tocando temas básicos de lo que viene siendo una acción constitucional, lo que viene siendo el derecho constitucional y así sucesivamente, cada una de sus definiciones, todas esas categorías que se van dando mediante este proceso. Para dar inicio a la exposición es menester mencionar un poco acerca de las acciones constitucionales, partiendo de que bueno, es este el principio en donde se comienzan a reflejar esas categorías lógicas. En este momento, pues la categoría del concepto. La acción constitucional son una serie de hechos debidamente regulados por la Constitución. Se evidencia claramente el concepto, en tanto que se está partiendo de unas ideas de estas dos palabras. ¿Cuáles dos palabras? Pues la palabra acción y la palabra constitución, acción constitucional. Entonces, al yo mirar esas dos palabras, palabra acción y la palabra constitucional, entonces voy a comenzar a crear una serie de ideas que me terminan dando como resultado, al unirlas, pues el concepto. Entonces, por otra parte, pasamos también a lo que respecta con el derecho constitucional. El derecho constitucional es esa rama del derecho que busca la regulación o el estudio de la Constitución y de un Estado. Listo, hasta ahí ese es el concepto. Algo que me va surgiendo de esas ideas que yo voy viendo en las palabras. El derecho constitucional, algo que yo voy creando mediante ideas de esas dos palabras. Entonces, ahora sí viene otra parte y es la definición. Entonces, el derecho constitucional es, y ahí es donde viene lo bueno, hago un paréntesis aquí y comienzo a decir que aquí se refleja que se da inicio a esa otra categoría que viene siendo la categoría de la definición, por cuanto se inicia a dar conocimiento de lo que el concepto es, del derecho constitucional es, entonces comienza ya a trascender hacia una categoría mucho más profunda, que es la definición. Recordemos que la definición no es más que una serie de conceptos unidos, claros y específicos, claro está. Entonces, el derecho constitucional es esa rama del derecho público encargada, cuyo objeto principal es el estudio dentro de un Estado de sus leyes fundamentales, así como también de su constitución. Además, el derecho constitucional también puede ser visto desde dos puntos de vista, desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material. Entonces, es en esta última parte en donde se palpa que se da principio a esa identificación en lo que respecta a poder ser visto desde un punto de vista formal, pero también desde un punto de vista material. Así como también la diferenciación de que hay una forma de ver el derecho constitucional de esta manera, pero también se puede ver de esta otra. Entonces, por otra parte, también en lo que respecta a las acciones constitucionales, se menciona la siguiente: la acción pública de inconstitucionalidad. La acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo, una herramienta mediante la cual una o más personas pretenden que se declare o pretenden la declaración de una
norma, sea una ley, un decreto, un artículo, tratados internacionales, entre otros. Entonces, ¿qué pretenden aquí? Pretenden con esta acción que se declare inconstitucional esta serie de normas que ya había mencionado con anterioridad. Dentro de esta acción constitucional, entonces, lo que se está alegando es que esta serie de artículos, decretos y demás, lo que están haciendo es ir en contra del texto constitucional de mayor jerarquía, es decir, la Constitución Política de Colombia, entendiéndose esta como norma de normas por encima de cualquier otra de jerarquía inferior. Dentro de esta acción de inconstitucionalidad es competencia del órgano judicial en cabeza de la Corte de Constitucionalidad el estudio de esta misma. Es decir, está en cabeza de los magistrados de la Corte Constitucional para efectos de ver si contraría o no la Constitución o si es superior o no a la Constitución. Luego de haber entendido esta acción constitucional, entonces se puede evidenciar que ya inicia otra categoría lógica, y es la categoría de la clasificación, por cuanto se comienza a ver que se está categorizando una serie de normas, que es la ley, el decreto, que los artículos, que los tratados internacionales. Entonces ahí es donde se comienza a evidenciar esa categoría de la clasificación. Partiendo, claro está, de que desde el punto de vista del ámbito jurídico de esta categoría viene siendo esa organización jerárquica de las normas. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo así que esa organización jerárquica de las normas? Pues que en pocas palabras está diferenciada en locales, normas nacionales, internacionales, uniformes, de derecho público o de derecho privado, concretas, abstractas, entre otras. Por último, les estaré hablando un poco de la sentencia C-294 de 2021, en la que encontraremos tres categorías lógicas. Y bueno, esta sentencia básicamente trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra del acto legislativo 01 de 2020, mediante el cual buscaba modificar el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia. Dentro de este acto legislativo lo que se buscaba era establecer la prisión perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. Inclusive el presidente de la República sancionó este acto legislativo hace pocos meses. Y bueno, la Corte Constitucional, antes de dar respuesta, y aquí viene lo bueno, comienza con una de las categorías, y es la categoría de los razonamientos, por cuanto comienza a razonar esas personas, esos magistrados comienzan a razonar, comienzan a analizar las posibles soluciones, a ver en qué situaciones se encuentran, y en pocas palabras, los magistrados razonan, los magistrados comienzan a razonar ante la situación en la que se encuentran. Y es donde encontramos esta categoría lógica. Por otra parte, la Corte Constitucional, por medio de las consideraciones que en últimas pues terminan siendo los argumentos de los magistrados para la toma de decisiones, comienzan a crear una serie pues de consideraciones, de argumentos, y simultáneamente se va dando otra categoría que viene siendo la categoría del juicio. ¿Por qué la categoría del juicio? Porque es que a medida que van los magistrados creando las consideraciones, o bien dicho los argumentos para la toma de la decisión, van teniendo en cuenta un enjuiciamiento en cada uno de los argumentos, si este argumento es válido, si no es válido, si contraría o no a la Constitución y demás. En especial el enjuiciamiento, el juicio analítico comienzan a tener estos magistrados. Y bueno,
Para hablar un poco en específico de esas consideraciones a tomar, para poder entender un poco más estas categorías, diré pues varias consideraciones. La primera consideración a tomar en cuenta la Corte fue la de que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, en la que ese tipo de penas no pueden ser implementadas mientras siga vigente la Constitución política de 1991, por cuanto contraría esta misma y contraría el principio de dignidad humana y una serie de principios que van de la mano con el derecho penal, que no son admisibles en estos casos para este estado en el que nos encontramos. Por otra parte, también los tratados, encontramos que están los tratados internacionales de derechos humanos que también los contrarían, y una serie de argumentos más que va teniendo la Corte, y simultáneamente se va dando ese enjuiciamiento frente a si Colombia es un Estado social y democrático de derecho o no, si es admisible en cuanto a la Constitución, los tratados internacionales. Todo ese enjuiciamiento se va dando de manera analítica, y de paso también pues el razonamiento, porque los jueces comienzan a razonar respecto a esa situación. Y bueno, dato curioso, para no dejarlos con la duda, este acto legislativo fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias.